bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Gabriela Katterberg. Estamos en un panel de comportamiento electoral. Por lo que veo, debería decir comportamiento electoral en Brasil. Así que cada presentador tiene, me dijeron que 12 minutos, yo pedí una extensión a 15. Y bueno, el primer artículo se llama en castellano La cabeza del elector mariliense. Sus autores son Camila Silva Geraldelo y Marcelo Fernández de Oliveira. Así que si pueden pasar a presentar. ¿No? ¿No están? Bueno, pasamos al segundo artículo. El segundo artículo es sobre género y media, un estudio de las elecciones presidenciales del 2010. Sus autores son Aundri Caroline Márquez Díaz y Renata Andrade de Oliveira. ¿Está en el segundo artículo? ¿Sí? Quizás se pueda, no sé si quieren traer otra silla, cómo quieran organizarse. Gracias. Bueno, entonces son las 15 minutos. Son las 9:30, menos cuarto tendrían. Não, pode deixar. Posso começar? Buenos dias a todos. Bom, a nossa apresentação será em português. Meu nome é Renata, eu sou da Universidade Estadual de Maringá, do Brasil, no Paraná. Eu sou a Audrey, também sou da Universidade Estadual de Maringá, Brasil. Bom, essa pesquisa ela faz parte de um projeto mais amplo denominado Cultura Política, Gênero e Eleições Presidenciais no Brasil, de 2010, que teve o apoio do CNPq. Eu falei. Os objetivos desta pesquisa foi verificar se a presença de duas mulheres entre os 3 principais candidatos presidenciais conseguiria trazer ao debate eleitoral público temas e questões relativas às desigualdades de gêneros e temas feministas. Também teve como objetivo diagnosticar o tratamento conferido às candidaturas de Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva pelos textos jornalísticos e diagnosticar os elementos marcantes da cobertura midiática no processo eleitoral. Bom, a nossa metodologia foi baseada no método de análise de conteúdo do Emerson Survey, e a nossa coleta de dados foi quantitativa. Essa coleta foi realizada no jornal O Estado de São Paulo, que é de circulação nacional, no período de 6 de junho a 31 de outubro. A hipótese central do nosso trabalho era de que, tendo 2 candidatas mulheres como os 3 principais candidatos nas eleições presidenciais, isso traria à tona temas feministas e políticas para as mulheres, seriam muito mais relevantes para o debate político isso. As variáveis verificadas que nós utilizamos chama a valência, que é conferida aos candidatos, com a classificação positiva, neutra, negativa e equilibrada. E também verificamos a temática, sendo a temática geral da matéria e temática específica, e o gênero daqueles que constituem a matéria, tanto como autor quanto a fonte citada, para a argumentação da matéria. Pode passar. Por isso, a nossa base de dados, elas analisaram 2.610 entradas, ou seja, praticamente matérias, fotos ou colunas assinadas e artigos assinados. Que continham os nomes dos candidatos, somente essas matérias. A cobertura geral. Então, o tipo de matéria que foi noticiada. Temos a matéria chamada de primeira página, a reportagem, foto, coluna assinada, artigo assinado, editorial e carta do leitor. Então, a frequência de cada uma delas, a gente pode perceber que tem como maior frequência, chega de 56,1% a reportagem. E, logo após, temos a carta do leitor, com 12,8%. Então, essas foram os principais tipos de matérias em qual enquadravam os candidatos presidenciais no jornal O Estado de São Paulo. Em relação ao tema geral, temos campanha eleitoral, político-institucional, ético-moral, política para mulheres, temas feministas e outros. Nos outros, a gente
como tinham grande variedade de temas, os outros a gente enquadrou num só, porque eles não tinham uma elevada expressão de porcentagem. Então, só juntando tudo deu 11,5 e separado ia dar muito pouco. Em relação ao tema geral mais discutido, foi a campanha eleitoral em si. A campanha eleitoral consistia em fatos do cotidiano da própria campanha, não em programas políticos. A cobertura do candidato. Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Em relação a todos, a abordagem do jornal ela foi neutra. Não teve não foi negativa, nem tanto positiva, de modo geral. Mas, depois observado secundariamente, a Dilma Rousseff ela teve mais visibilidade negativa em relação aos outros candidatos. O José Serra não teve outra visibilidade que fosse relevante, continuou na neutra, enquanto a Marina Silva ela teve uma visibilidade mais positiva. Essa tabela é referente ao gênero do autor, que escreveu as matérias jornalísticas, analisando também o tipo de trabalho exercido por aqueles que foram chamados para corroborar e emitir opinião das entradas. Nessa tabela, os dados indicam que o campo jornalístico ele é composto as notícias são escritas majoritariamente compostas pelos homens, que também estão presentes como autores das notícias e como as fontes citadas e consideradas. Não, pode deixar. Nessa segunda tabela, a gente analisou os indivíduos que foram chamados para compor os argumentos e debater os assuntos das notícias em que apareciam os candidatos. Cabe destacar que a maior parte das fontes foram escritas pelo próprio sistema político e que as fontes feministas se equiparam às masculinas somente como cidadãos individualizados. Além disso, o maior índice de aparição de mulheres como autoras se deve ao fato de que elas possuem um espaço fixo no jornal, que é a coluna assinada. Bom, então, de modo geral, o que a gente pode concluir? Que o jornal, a cobertura midiática que foi feita, ela tratou os candidatos de forma uniforme. No entanto, o foco do jornal foi somente abordar a campanha eleitoral. Não houve discussão de projetos políticos e nem nem programas do governo. E os temas feministas e relacionados a políticas para mulheres, que era a nossa hipótese inicial, ela foi refutada, porque não teve expressão, mesmo tendo duas mulheres como os 3 principais candidatos à presidência no Brasil em 2010, esses temas não tiveram grande visibilidade. Então, outra coisa, os dados apontam que ainda a presença dos homens é majoritária na questão midiática e eles continuam sendo mais creditados para escrever e expor as opiniões sobre política e sobre a campanha eleitoral, enquanto o espaço das mulheres continua ainda a ser muito pequeno, tendo só, igual a Audrey já citou, as mulheres só tiveram espaço na hora que elas escreviam colunas assinadas, ou seja, elas tinham já um espaço fixo no jornal, não foram chamadas para debater nem sobre temas feministas e nem sobre a própria campanha. E em relação até aos próprios temas feministas e políticas para as mulheres, ao cruzar os dados, a gente pôde observar que os próprios homens eram quem escreviam sobre esses temas, e as mulheres não foram chamadas ao debate para isso, em relação a essa cobertura midiática do jornal Estado de São Paulo. Bom, em termos geral, foi esse o nosso projeto, sobre o que a gente fez, e só isso. Obrigada. Muchas gracias. La segunda expositora es Mara Teles. El nombre del artículo es La construcción del tercer mandato de Lula da Silva, una transferencia de prestigio de las campañas presidenciales brasileras de 2010. ¿Lo dije bien?
Todas minhas apresentações sobre a questão llama-se Construindo o terceiro mandato de Lula da Silva nas eleições presidenciais, nas campanhas presidenciais de 2010 em Brasil. Bueno, o objetivo e as hipóteses são evaluar a campanha política em Brasil, porque há muitos estudos em Brasil sobre as eleições presidenciais, pero os estudos em Brasil sobre as eleições presidenciais evaluam as chances de voto em Lula comparativamente a outros candidatos. Todavia, a principal característica das eleições de 2010 é que han sido hechas sem a presença do presidente Lula da Silva por la primeira vez na história política brasileira depois da redemocratização. Então, Telles e Ruiz, em o ano de 2008, han hecho modelos multinominales para medir as intenções de voto em Dilma Rousseff, e as intenções de voto han sido controladas por variáveis sociológicas, psicológicas, econômicas, e ha sido demonstrado que essas variáveis não tiveram efeito significativo em la intenção de voto de la candidata Dilma Rousseff, candidata do Partido dos Trabalhadores. E as intenções de voto em Dilma Rousseff, a candidata do PT, eram muito mais grandes, quanto mais grande fuera a confiança em el presidente Lula da Silva. E o caso contrário ocorria para o candidato José Serra, candidato do Partido da Social Democracia brasileira, cuja votação estava mais associada à falta de confiança em Lula da Silva. Sin embargo, mesmo que Lula não tenha participado das eleições de 2010, ele ha sido o factor e a variável mais significativa em las eleições de 2010. Mesmo que pueda ser dito que a confiança em Lula poderia estar associada à evaluação positiva da economia ou mesmo à evaluação positiva do governo, a evaluação positiva da economia e do governo, de acordo com os modelos de Telles e Ruiz, explicam solamente uma parte muito pequena da confiança em el presidente. Assim, os objetivos e hipóteses são: ¿cuáles han sido los ejes de las campañas presidenciales de 2010 en Brasil? ¿Cómo se puede decir que cómo el prestigio del liderazgo de Lula contribuyó para la elección de Dilma? Y como marco teórico, las condiciones para hacer el teste de las hipótesis son que debe haber un elector volátil e independiente, o sea, deve haver as campanhas e a comunicação política em estes contextos são muito relevantes. A publicidade que é exibida em horário eleitoral gratuito pode fazer variar a intenção de voto, seja por ativar as disposições anteriores de los votantes, seja porque a comunicação política é uma fonte de informação para o eleitor comum. Ao mesmo tempo, o mercado eleitoral é regulado por regras e características do sistema partidista, e as regras do sistema afetam as escolhas de los partidos de acordo com Norris. As consequências de las duas proposições é de que as campanhas são importantes para a decisão do voto, pois são capazes de articular demanda e a oferta em um mercado eleitoral que é regulado e que, por lo tanto, não é perfeito. A teoria com que estamos trabalhando é distinta da teoria gaussiana por três motivos. A teoria gaussiana supõe que o candidato mais bem sucedido encontra-se condicionado à demanda em um mercado eleitoral que é perfeito. Además, cada partido possui plataforma distinta e cada partido se distribui na escala espacial da direita e à esquerda. Cada votante, em esse sentido, estaria mais cercano ao partido que defendera sua própria posição de votante. E, además, o candidato que seria mais produtivo seria aquele que defenderia a posição mais aceitável por el eleitor.
En nuestra propuesta, vamos a tratar de verificar las elecciones como estoques, has tratado como en términos de valencias, por contrastes con position issues, que es la proposición de Usiana. En ese sentido, las campañas y los candidatos que consiguen maximizar más votos son aquellos que destacan las valencias positivas, y los concurrentes con más grandes chances son aquellos que presentan-se asociados a una valencia mucho más que una posición o una ideología cualquiera que sea. Entonces, las diferencias en las valencias son, en general, en las elecciones, muy semejantes entre los candidatos. En ese sentido, las probabilidades de suceso electoral son decorrentes de a dónde está ubicado el candidato en una, no a dónde está ubicado el candidato en una escala espacial, pero las chances son más grandes cuando el candidato es más capaz de estar asociado a una valencia. En ese sentido, como las elecciones son disputas por asociación a valencias positivas, los candidatos que hacen uso de sus características funcionales individuales, tales como la competencia, el liderazgo y la integridad, para estar asociadas a las valencias, son los que pueden ganar las elecciones. La hipótesis, por tanto, es de las ofertas son importantes, los partidos son importantes, pero las campañas también importan muchísimo en la decisión de voto en Brasil, porque los candidatos ajustan-se a las demandas de los electores y para maximizar los votos promueven el eje del promover em Brasil o eje do continuismo do governo de Lula. Esse eje resulta que o centro da eleição ha sido a disputa por la representação simbólica do terceiro governo de Lula, já que o ex-presidente não poderia ser candidato. Mesmo que outros temas hayan circulado, como a corrupção e o aborto, eles não han sido capazes de produzir variações significativas em las intenções de voto. Aun que o tema do aborto haya atenuado o potencial de crescimento de Dilma e haya impedido sua vitória em la primeira volta. Para que a hipótese pueda ser testada, hay que estar presente 5 elementos. Primeiro, a presença de reduzido vínculo entre os eleitores e os partidos. Segundo, o uso de personalismo em los apoios, em los llamamentos de las campanhas. Terceiro, uma oposição que esté frágil e flaca. Quarto, a redução do número de concorrentes, para que a eleição pueda tornar-se um plebiscito entre governo e oposição. Quarto, uma opinião pública que esteja satisfeita com a gestão do presidente. E, finalmente, a possibilidade real de transferência do prestígio do liderazgo de Lula para seu candidato à sucessão. Para fazer o teste, hemos tratado de 2 pesquisas. Sí, a próxima. Eu pensei que estava passando. Não? Não? A outra? Sim. 2 encuestas de opinião nacional. Em la primeira e la segunda volta, que han totalizado 6.000 entrevistas e questionários com perguntas abertas e cerradas. Bueno, em Brasil havia uma confiança em torno do liderazgo de Lula e que havia elegido em seu segundo mandato uma maioria parlamentar. Como Lula havia tornado-se um liderazgo popular consensual, suas medidas não podiam ser contestadas por la classe política. E a confiança de Lula pode ser mostrada em esta tabla. A atuação política do presidente não somente tinha um saldo extremamente positivo, pero 48% do eleitorado evaluava sua atuação com nota 10. E a partir da verificação da confiança depositada por el eleitorado em Lula, os partidos políticos articularam suas
sus coaliciones electorales, hicieron su comunicación política. Así, las campañas ocurrirían alrededor de cuál sería el mejor candidato para representar las mejorías realizadas por el gobierno de Lula. La evaluación de Lula era positiva, 84,9% del electorado evaluava positivamente Lula quando hicimos o saldo, ou seja, o valor de la nota positiva menos a nota negativa. E, finalmente, se pode perceber que havia, sim, os resultados eleitorais han demonstrado que Dilma ha sido elegida, pero solamente en la segunda vuelta. Y la estrategia del gobierno, la estrategia del gobierno ha sido de hacer coligaciones, llamar al elector a un voto que es el voto útil y además a proponer también un escenario que fuera un escenario plebiscitario. Y esto es decorrente de los efectos mecánicos y de los efectos psicológicos de las reglas. Primero, la estrategia de coligación de Dilma ha sido para atingir y crear mayoría artificial en el Congreso. Además, hay también los efectos psicológicos de las reglas sobre los electores y sobre los liderazgos partidistas. Los principales efectos de este escenario sobre los electores es que los electores son llamados a votar útil para no perder su voto, por lo tanto, a votar en el candidato de Lula. Y la tercera condición es de haber transferencia de prestigio, o sea, Lula sería capaz de transferir su prestigio para los otros candidatos. De acuerdo con la tabla, percibe-se que 43% de los electores escogerían cualquier que fuera el candidato indicado por Lula. 21% de los electores quizás pudiesen escoger un candidato indicado por Lula, o sea, 63% de los electores poderiam votar de acordo com as indicações de Lula. Por isto, o apoio de Lula tornou-se a principal valência das eleições de 2010 em Brasil. A próxima nos demonstra a intenção de voto e prestígio de Lula da Silva. Em caso de... Eu creio que não é esta. É esta? Uma antes? Não. A próxima não é esta? Sim. A outra? A próxima. Que não tenho essa dela foto, vendo? Esta. Em caso de Lula apoiar José Serra, o principal candidato da oposição, José Serra seria elegido com 49% de los votos en la segunda vuelta. Y había una correlación positiva entre evaluación positiva de Lula da Silva y migración de votos para el candidato José Serra. El apoyo de Lula al principal candidato de oposición haría con que José Serra pasase de 35% de los votos para 49% de votos, lo que significaba 14 puntos percentuales a más. Además, el apoyo de Lula era mucho más grande entre los electores petistas. El número de petistas, de votantes petistas, aumentaría significativamente para el candidato Serra. Sí. Bueno, finalmente se demuestra con las tablas consecutivas que el elector brasileño estaba muy atento a las informaciones de campaña que eran exhibidas en el horario gratuito de propaganda electoral de televisión. Y pasa a la última, la última, esta, no, la antepenúltima. Isto, bueno. Finalizando,
José Serra ha sido construído como el principal candidato antilulista e Dilma da Silva conseguiu, durante o horário gratuito de propaganda eleitoral, demonstrar que ela representava o continuismo ao governo de Lula e, además, das políticas econômicas que han sido hechas por Lula. E, finalmente, com todos os atributos e discursos que han sido exibidos em horário eleitoral de televisão, se queda claro que a campanha conseguiu afetar a intenção de voto e, además, a campanha de Dilma ha sido evaluada como aquela que mais comunicava propostas, ao passo que a campanha de José Serra ha sido evaluada como a mais negativa, a que mais desconstruía os candidatos. Bueno, e a última, e as conclusões são que a eleição de Dilma ha sido demonstrada por modelos econométricos e por análises de horário eleitoral, que a campanha de Dilma e sua vitória ha sido totalmente dependente de Lula. Portanto, Dilma é a hija de Lula da Silva, do ponto de vista das campanhas, das intenções de voto e da construção de seu terceiro mandato de Lula. Então, ela representa o terceiro mandato de Lula da Silva em Brasil. Perdona-me, eram muitíssimos slides e já me quedei, não sei se han entendido a ponência. Graças. Gracias, Mara. Ahora la tercera ponencia es disputa presidencial en México y Brasil, el contexto institucional y los determinantes del voto, de Luciana Fernández Veiga y Sandra Avis dos Santos. ¿Están? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la última, que se llama Comparecimiento Electoral en América Latina, un análisis de nivel multivariado comparado. Julián Borba, Rafael da Silva y Ednaldo Ribeiro, ¿están? Sí, bien. ¿Querés que te pase los slides? No, ya está. Buenos días. Meu nome é Ednaldo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Estatal de Maringá, no Brasil. Eu vou falar em português. Bom, o objetivo desse trabalho, na verdade, esse trabalho trata-se do primeiro produto de uma investigação que se inicia agora. Ha sido un trabajo en proceso, tiene un escenario principal. El objetivo fundamental del trabajo es tratar de identificar los condicionantes que podrían explicar el comparecimiento electoral de los electores en América Latina, explicar el comportamiento electoral del conjunto de los 18 países de América Latina. Aquí en este cuadro tenemos un resumen muy grande de algunas de las variables que son destacadas por la literatura como relevantes para explicar este comportamiento político, el comparecimiento electoral de una manera muy general. Nosotros teníamos en la literatura dos preocupaciones, normalmente distintas, tratadas en separado: atributos de naturalezas individuales relacionados, factores sociodemográficos, atributos sociodemográficos y actitudinales de los individuos, y otra parte de la literatura focalizando variables contextuales de los países, sean de naturaleza política o sean de naturaleza económica, como una dicotomía en los estudios que intentan integrar esos dos niveles, buscando entonces explicar el comparecimiento como un conjunto complejo de variables, involucrando dimensiones estructurales e individuales. Este cuadro es un resumen de qué variables
componen esas explicaciones, que son explicaciones macro y micro, según explicaría yo, como el tamaño de la población, el PIB per cápita, el crecimiento per cápita, la urbanización, la tasa de urbanización de los países, el nivel de alfabetización, de escolarización. Y es un campo de factores socioeconómicos, y este campo de factores y el campo de factores institucionales tienen una serie de variables dadas por la literatura, como la obligatoriedad del voto, el propio diseño del sistema electoral. Hay direcciones simultáneas para diferentes cargos directivos, el detalle de la segunda vuelta, de la reelección, variables explicadas a nivel institucional de cada régimen. Además de eso, y la naturaleza institucional, tenemos aquellos ligados al contexto político, gastos de campaña, número de candidatos, indicadores de la calidad de la democracia, de la efectividad democrática. Y a nivel individual, variables que son más demográficas, como los electores, variables actitudinales, valorativas, respecto al individuo en el sistema democrático. Con ese esbozo teórico de la literatura, lo que nosotros intentamos presentar en el área fue la tentativa de integración entre las dimensiones microsociológicas de los estudios de comparecimiento con el aspecto macroestructural. Esto fue construir un modelo con variables jerárquico, y que esas dos dimensiones explicativas sean diferentes. Tenemos las variables de los países y las variables de los individuos, para ir utilizando uno de los dos programas que actualmente están disponibles en el mercado. La construcción de este modelo implica trabajo con dos tipos de datos. Al nivel individual son los datos extraídos de cuestionarios individuales. Toman en cuenta el Latinobarómetro 2012, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, esa serie de países. Al nivel nacional, los datos fueron colectados por distintas fuentes: el Banco Mundial, la CEPAL, el Laboratorio de Estudios Experimentales. Aquí están las variables dependientes que presentan una frecuencia que no sabemos cómo ha sido el comparecimiento, podemos ver cómo ha sido el comparecimiento electoral en América Latina en 2009. Veamos Ecuador, con el mayor tasa de comparecimiento. Colombia tiene otra tasa de 75, 58. Entonces aplicamos una pregunta, una ya conocida, sobre la representación de estos valores porcentuales cuando uno compara el comparecimiento por lo judicial, por lo responsable en la democracia de cada país. Que esa tasa no ocurre en Brasil es un dato que consideramos residual. Bueno, creo que dijo residual. Entonces, un modelo que nosotros proponemos, teniendo la vista de las distintas variables de micro y macroestructurales, fue compuesto de esta forma. Tenemos de un lado las variables de nivel estructural nacional, y del otro el nivel individual, y tomamos en cuenta el porcentaje de la población urbana y lo legislativo, y para el ejecutivo, si el voto es obligatorio. Tomamos una medida de efectividad de gobierno del Banco Mundial y variables per cápita.
Cada una de estas variables tiene una sustentación teórica, naturalmente, que está en el trabajo. En el otro lado, en el nivel individual, tenemos una serie de variables, tanto sociodemográficas como actitudinales y valorativas. Por ejemplo, el sexo, si es católico, es una variable relacionada al pertenecimiento del mayor segmento poblacional de los países, de la mayoría católica. La escolaridad, la edad, el democratismo, es algo más subjetivo. El orgullo de la nacionalidad, el interés de la política, percepción de si las elecciones son limpias o no en los países, confianza estructural, la valorización económica, nacional o personal, la satisfacción con la democracia en el país. Esos son los resultados. Lo más importante, hay un modelo jerárquico que permite qué porción de la variación de nuestra variable dependiente tiene los factores de nivel macro. Para esta existe la posibilidad de que estos se expliquen todos a nivel individual y no sean necesarias las variables macro. Encontramos primero un modelo nulo, 7,5% de variación de la razón de chance de comparecimiento. La construcción de un modelo jerárquico de multinivel para explicar esto. Como se trata de una variable dicotómica de comparecer o no comparecer, es un sistema logístico binario en el que impacto de que si la gente votó o no votó. Y estas variables se mostraron relevantes dentro del estudio, comenzando por la edad. Hay una hipótesis de que la participación de los jóvenes está decreciendo en las formas tradicionales. En los partidos y están inmigrando para formas no convencionales de protesta. Y verificamos que hay una consistencia en esta hipótesis, ya que cada una, entre mayor edad de vida, aumenta el chance de comparecimiento. Y cuando sea entre más joven, menor comparecimiento. La escolaridad. Cada año de escolaridad eleva en 4% el chance. Cada elevación de la escala de evaluación provoca un decline del 100% en el comparecimiento en la evaluación económica. Como mejore la economía nacional y la economía personal, va a comparecer menos. Cuanto más demócrata, más comprometido con la democracia, mayor el chance de comparecimiento. Cuanto más interesado en política, mayor chance de comparecimiento. Cuando mayor percepción de que las elecciones son limpias, hay mayor comparecimiento. Cuando más orgullo de la nacionalidad propia, más comparecimiento. Cuanto más se sienta parte del grupo religioso mayoritario, sea el católico, hay mayor chance de comparecimiento. Acordándonos de que las variables individuales están todas al mismo punto, están siendo condicionadas por lo macro y lo micro. Estas son las variables de nivel contextual de cada uno de los países. Vemos que cada punto porcentual de la población urbana concentrada en el ambiente urbano, mayor el chance de comparecimiento electoral. Probablemente por los costos de alojamiento, que pueden provocar, digamos, una vida rural en cada país. Está también la valoración del PIB, la probabilidad. El hecho de que sea un país unicameral o bicameral revisa el chance de comparecimiento electoral, el 70%. Tiene un impacto obvio que el país tenga obligatoriedad del voto, que el voto sea obligatorio.
Y la efectividad gubernamental también fue una variable notable por el elemento negativo. No lo necesito. Las consideraciones finales para cerrar. Podemos percibir que el comportamiento electoral en América Latina está influenciado tanto por características de contexto político, institucionales y políticas, cuanto por dimensiones propiamente individuales. El comparecimiento es mayor en contexto de una baja efectividad gubernamental y de un menor PIB per cápita. El crecimiento no fue introducido, fue el PIB. Pero es interesante el modelo posterior. Los que más hacen uso del voto son los que tienen mayor escolaridad, los de mayor escolaridad, los de mayor voto, los más integrados a la comunidad nacional. De orgullo del país que acreditan que uy. Sería un comparecimiento electoral en América Latina la voz de los ciudadanos portadores de mayores recursos que valorizan la democracia, sí, que es la escolaridad, la edad, todo eso, que valoran la democracia y sus instituciones, pero que están insatisfechos con la economía y que viven en contextos de baja efectividad gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hay un buen tiempo, hay por lo menos 20 minutos para preguntas a los expositores. Así que no sé con el micrófono se puede ir pasando el nombre tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta, observación a los expositores? Bueno, yo tengo una, no sé si puedo empezar con la mía. ¿Cuál tu nombre de vuelta? Discúlpame. Ednaldo. Tú eres Ednaldo. No sabía si era Julián o Ednaldo. Primero, digamos, una pequeña observación o sugerencia respecto a la variable que tú has elegido del catolicismo. Yo creo que se podría elegir religión, ¿no? Que me diría lo mismo y no excluiría, aunque sea digamos, una proporción minoritaria en la región. Y además, religión. Creo que en el Latinobarómetro, al menos en la encuesta mundial de valores, en Latinobarómetro es parecido, pregunta acerca de la religiosidad de una persona, ¿no? Catolicismo quizá es más una creencia, pero no te mide tanto la participación activa o no, o la asistencia a una iglesia, etc. Y la segunda, digamos, esa es una pequeña sugerencia. La segunda es que podría llegar a ser muy interesante medir el mismo modelo para actividades no electorales, o sea, tener las mismas variables independientes, pero cambiar la variable dependiente y ver en qué medida hay similitudes o diferencias, ¿no? Así que, bueno, esas son... no sé, ¿alguien más tiene algún comentario, observación de las ponencias? ¿No? ¿Nadie?
Entonces a mí se me ocurre otra para Mara. Mara, después de tu exposición, o sea, me surgió la duda o la pregunta acerca de cómo considerarías tú el poder propio, legítimo, real, que tiene en este momento Dilma Rousseff, que ha conseguido niveles de popularidad altísimos, ¿no? O sea, como, por lo que exponías al momento de la elección, ella era más un resultado, un producto, no sé cómo llamarlo, de la buena performance y desempeño del presidente Lula. ¿Cómo consideras actualmente hoy el poder en sí mismo propio de la presidenta? Alguma pergunta sobre o Brasil, Reginaldo, para me responder de uma vez? Liderazgo de Lula da Silva, pero há uma questão que é muito interessante em la literatura, lo que hace com que uma persona ou um liderazgo seja bem evaluado. Sabe-se, por exemplo, que a confiança em Lula não era dependente, primeiro, nem solamente da economia e nem solamente de suas actuações como governante. Então, há variáveis também, de nosso ponto de vista, que eram variáveis sentimentais, emocionais e de identidade, não somente com as políticas sociais de Lula, sino também com algumas características personales e personalistas de Lula. E a questão do paper era sido a seguinte: se pode transferir emoção em la decisão de voto, porque em Brasil o sistema é de lista aberta, e em sistemas de lista aberta é muito mais difícil que em sistemas de listas cerradas a transferência de voto de um partido a outro membro do mesmo partido. Então, a gente poderia dizer, pero Dilma tiene la herencia del partido del PT, pero no ha sido así, porque mismo los miembros identificados que el Partido de los Trabajadores podrían votar en José Serra en caso de Lula apoyar a José Serra, que era y es el principal miembro de la oposición brasileña. O sea, el voto heurístico com uma boa dose de sentimentos está em Brasil, mas em aquele momento mais forte que um atajo cognitivo basado em preferências partidistas. Lo que tem que ver isto com a evaluação de Lula, de Dilma actualmente. Lo que hace com que Dilma tenha uma evaluação positiva pode ser, primeiro, resíduo do apoio de Lula. E outra parte de sua avaliação positiva, creio que é a sua mesma, porque está conseguindo criar prestígio ao manter uma política, ou as políticas públicas, que são muito cercanas às políticas de Lula, sobretudo entre os mais pobres. Pero, de meu ponto de vista, há uma reacomodação do eleitorado e um crescimento da insatisfação com o governo de Dilma, sobretudo entre os setores das capas médias da sociedade brasileira. Então, creio que parte da avaliação positiva de Dilma tem que ver mais com o voto econômico retrospectivo, que com e outra parte com o apoio que sigue, sin embargo, que é significativo de Lula ao governo de Dilma. Bueno. Sí, es para encimar a Telles. Quería saber si en su análisis, bueno, hay este factor de transferencia de carisma de Lula hacia Dilma, pero ¿qué características propias tiene Dilma Rousseff que facilitan eso? Porque, por ejemplo, en Chile, Bachelet también era una presidenta muy popular
y el candidato de la concertación no tenía esas capacidades carismáticas que permitían esa transferencia. Entonces, no solo es que el presidente sea muy popular, sino que el candidato tenga una serie de cualidades que permiten esa conexión, ¿no? Y a nivel comparado, también uno puede decir, claro, Lula adquiere esos atributos porque la economía también le va bien, ¿no? Es decir, si la economía no le hubiese ido bien, digamos, los atributos positivos que puede tener Lula, de repente tendrían, o sea, la gente lo podría seguir percibiendo como una buena persona, pero también hay el elemento de eficacia gubernamental que ha jugado fuerte, ¿no? Sobre todo en las elecciones donde Lula fue reelegido, un elemento importante creo que fue la evaluación retrospectiva del desempeño del gobierno, ¿no? Pero bueno, en ese artículo que yo presenté aquí, yo estoy evaluando solamente la campaña. Y otro artículo yo he evaluado las razones de voto en Dilma. Si la confianza en Lula es mucho más fuerte que la evaluación económica. Entonces, en el modelo hemos preguntado y hemos hecho algunos modelos econométricos para saber si la confianza era más fuerte que la evaluación. Hay una asociación positiva entre confianza en Lula y evaluación económica, pero no hay colinearidad en el modelo entre confiar en Lula y evaluar positivamente la economía, mismo porque mismo entre los electores que evaluaban positivamente la economía, que era un número muy grande de personas, podrían votar la más gran parte en Dilma, pero también evaluar positivamente y votar en José Serra, el opositor. Bueno, el principal atributo de Dilma da Silva, que es totalmente distinto del caso de Chile, porque Chile Bachelet ha indicado un candidato que había sido ya presidente de Chile. Por lo tanto, lo que estaba siendo evaluado en Chile, desde mi punto de vista, en 2009, no, eran los atributos y el voto retrospectivo y la experiencia del candidato oficialista que ya había sido presidente, ¿vale? En Chile, Dilma no tenía pasado ninguno. Cuando no se tiene ninguno pasado, cuando no se tiene atributos, no se tiene experiencia política, no se tiene nada, se puede construir solamente basado en marketing o imagen, sea cual sea esa imagen. Entonces, lo que tenía Dilma eran atributos negativos que le eran dados por la oposición, o sea, que era una guerrillera de izquierda, que había cogido las armas en la dictadura brasileña. Y la transferencia de prestigio ha sido eficaz porque Lula decía que votar en Dilma es votar en mí mismo, en Lula. Entonces, como ella no tenía pasado, esto facilita, desde el punto de vista de la comunicación política, la creación de una criatura, ¿entiendes? Como una cría de Lula, lo que creo que es muy distinto del caso de Chile. ¿Alguna otra pregunta, observación o comentario? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Entonces damos por terminada esta sesión.